Hoy tenemos que venir a hablar del caso Sancho, porque hay más que contar. Parece que cada día van saliendo más cosas. Es verdad que ya no es lo importante que era hace unas semanas atrás, eso es cierto, pero ahora son esos daños colaterales que van quedando. De todo lo que se ha dicho, de los dimes y diretes, ahora pues empiezan a quedar retratados y a muchos de ellos los empiezan a señalar. Y es lo que le está ocurriendo en este caso a Rodolfo Sancho. Creo que fue ayer que os comenté yo que Rodolfo Sancho, su reputación como actor estaba quedando por los suelos. Después de todo lo que ha ocurrido, de todo lo que ha hecho y sobre todo después de marcarse ese documental en Max, donde él es el protagonista, donde el caso Sancho es caso Yodolfo Sancho, es así, pues nos estamos encontrando a un Yodolfo Sancho más Yodolfo que nunca. Más egocéntrico, más narcisista, más él. Solamente es hablar de él y de él. Y parece que él tiene la única verdad y la verdad absoluta. Lo que él cuenta, pues oye, parece que es lo cierto. Lo hemos visto en repetidas ocasiones durante este año y meses largo que llevamos hablando del caso. Pero en los últimos días, en los últimos episodios del caso Sancho, se ha ido pronunciando todavía más, muchísimo más. Y como os decía, la imagen de Rodolfo ha quedado por los suelos. Yo ayer os decía, creo que va a ser difícil que Rodolfo, después de lo que estamos viendo, sea contratado para hacer alguna serie o alguna película. Porque la imagen de Yodolfo está quedando, de verdad, por los suelos. Está quedando como una persona sin sentimientos, una persona con un narcisismo enorme, sin poder de debatir, o sea, una persona que no le puedes debatir porque su pensamiento es único y parece que sea el único pensamiento que debe de existir. Es lo que nos estamos encontrando viendo a este Rodolfo Sancho. Además, un Rodolfo Sancho muy cínico también. Recordemos que en el primer capítulo ya hablaba de Ewing Arrieta y lo llamaba el tipo este. Solamente con esa frase del tipo este ya es demasiado fuerte. Además, también subimos esos mensajes de Nilsson a Nilsson, donde lo llamaba de una manera muy vulgar, incluso diciendo que hay que manchar la imagen de Ewing Arrieta aún estando muerto. O sea, unas palabras muy desafortunadas, unas palabras que da la sensación que Rodolfo las siente de muy dentro, y además no me vale la excusa, como he leído en algún que otro comentario que decían que Rodolfo Sancho actúa de esa manera por un único motivo, y es porque es un padre protector de su hijo. Tócate las narices, tócate los huevos, tócate los ovarios. A mí eso no me vale, no me vale. Lo que está ocurriendo en estos momentos es lo que os digo. La imagen de Rodolfo Sancho está quedando por los suelos. Y si no, mirad. Aquí tenemos el Diario Español, que justamente está hablando de lo que yo os comentaba ayer, ¿vale? Cómo está afectando a la imagen de Rodolfo Sancho sus últimas declaraciones. Hablamos con los expertos. No hace falta hablar con los expertos para saber cómo está quedando la imagen de Rodolfo. Solamente nosotros mismos, que conocíamos a Rodolfo de actor de cine y estamos viendo cómo es el Rodolfo real, pues sabemos que su imagen está quedando por los suelos. Dice, el actor ha asegurado que si su hijo fuera una mujer, estaríamos hablando de una mujer a la que han intentado violar. Es el gran titular. El nombre de Daniel Sancho ocupa los titulares de la prensa internacional desde hace más de un año, cuando se conoció el asesinato del cirujano colombiano Ewing Arrieta en una isla de Tailandia. Desde entonces, las informaciones no han cesado y todos los detalles sobre el suceso, así como el posterior juicio y la condena, han sido conocidos y seguidos por todo el mundo. Un hecho que, además, ha puesto en el foco mediático a la familia Sancho. Rodolfo Sancho se ha convertido en un protagonista más de la historia por la implicación que ha tenido en todo el proceso judicial. Ha sido él quien ha estado financiando los gastos judiciales del mediático juicio y quien ha estado cerca de su hijo en los meses más complicados. Ahora el actor está haciendo frente a una crisis de imagen y reputación por sus últimas y controvertidas declaraciones. Vamos a ver, que él ha estado únicamente con su hijo, vuelvo a repetir, eso es falso. No es la única persona que ha estado al lado de su hijo. También ha estado su madre, Silvia Bronchalo. Yo creo que volver a repetir lo mismo que repetimos ayer, lo mismo que repetimos la semana pasada y hace un mes, me parece patético. Pero bueno, hay que volver a puntualizarlo porque parece que aquí el único padre
que ha estado al lado de su hijo ha sido Rodolfo, y eso es totalmente falso. Fue el 10 de abril cuando Max estrenó la primera parte de la serie documental El caso Sancho, donde hacen un repaso por todo lo acontecido y donde hablan los familiares de ambos protagonistas. Falso también. No hacen un repaso por todo lo acontecido y donde hablan los familiares de ambos protagonistas. Esto sí que es cierto, pero un repaso por todo lo acontecido, no, eso no es verdad. Todavía no hemos visto cómo se ha cometido el crimen, porque en ningún momento en ese documental hablan de cómo se ha cometido el crimen. Teniendo un sumario sobre la mesa, encima de la mesa, muchas gracias Noelia por hacerte miembro del canal. Un beso muy grande, muchísimas gracias. Teniendo el sumario encima de la mesa, pues se tendrían que basar en lo que dice el sumario. Al final es lo que la policía ha investigado. Pues no, ellos no. Ellos se basan única y exclusivamente en lo que dice Yodolfo Sancho. Yodolfo, palabra de Dios, es lo que parece que sea. Palabra de Dios lo de Yodolfo. Seguimos. Ahora, después de conocerse la condena a cadena perpetua, se continuarán emitiendo el resto de episodios. Es en el último de los publicados donde se puede ver a un Rodolfo Sancho más crítico y serio con todo lo que tiene que ver con el caso, y más cínico, y más egocéntrico, y más narcisista, y más Rodolfo Sancho. Y más Rodolfo Sancho. Si Daniel fuera una mujer, ¿estaríamos pensando en cómo era la situación antes? No, ¿verdad? Sería una mujer a la que han intentado violar. Pero si no hay pruebas de un intento de violación hacia Daniel, ¿por qué hace esa comparación? Esa comparación es absurda, absurda. Afirman en este tercer capítulo unas declaraciones que han dado mucho de qué hablar y que han puesto al intérprete en el centro de las críticas y la opinión pública. El Español se ha puesto en contacto con expertos para conocer si toda esta situación está afectando ya la reputación de Rodolfo, así como a sus próximos proyectos profesionales. No es consciente de las consecuencias, cada vez la está cagando más. Todo lo que ha pasado no es culpa de la sociedad, es solo de su hijo que no actuó como debía, defiende Arantxa Pérez, experta en marketing y reputación online de PR Manager. Y es así, no es consciente de las consecuencias, porque él sigue en su guión de Yodolfo Sancho, y cada vez la está cagando más. Todo lo que ha pasado no es culpa de la sociedad, como ellos quieren hacer entender, ¿vale? De que es la sociedad la que quiere ver muerto a Daniel Sancho, o la que quiere que le caiga la cadena, o que querían que le cayera la pena de muerte a Daniel Sancho. No es cierto. Es la historia que ellos han querido contar, que han querido vender como que la sociedad estaba en contra de ellos y de Daniel Sancho. La sociedad está en contra de un asesino que ha matado fríamente, que ha descuartizado, que ha tirado los restos al mar y a los vertederos, que ha hecho perder la documentación. De eso está en contra la sociedad. La sociedad no está en contra de Rodolfo Sancho. Pasa que Rodolfo Sancho lo que ha hecho es ponerse en la situación, en apoyo a su hijo, que tiene que hacerlo, porque al final es su hijo, pero intentando mentir, presuntamente intentando comprar testimonios y tergiversando todo lo que ha pasado. De eso se está en contra. No en contra de su hijo, que quiera la sociedad de que le caiga la pena capital. Para nada. Y que si lo ha hecho en Tailandia, debe de cumplir en Tailandia. Al final cada uno es dueño de sus palabras y cada uno aguanta su propia cruz. Y su cruz, la cruz de Daniel, es haber cometido el crimen donde lo cometió. Y ahora le toca aguantar su cruz. Y Rodolfo Sancho ser esclavo de sus palabras. Y dueño de sus silencios. Cuando no quiere hablar, que no hable. Pero esclavo de lo que dice, de sus palabras, de esas porquerías que muchas veces le hemos escuchado que le salen de la boca. Vamos a continuar. La actitud que ha tenido siempre es de prepotencia y de aislarse de la realidad. Sabe que tiene que ayudar a su hijo, que es un asesino, porque ya no es presunto. No estamos hablando de un niño que tenga una adolescencia tardía, es un adulto consciente de lo que ha hecho, y él es un padre que quizás no le ha educado en que la vida tiene unas consecuencias, sentencia a la experta ante la actitud que el actor muestra en los episodios
del caso Sancho. Arantxa Pérez confirma que toda esta situación ya está afectando a los compromisos profesionales de Rodolfo Sancho. Con este documental lo único que está haciendo es empeorar la situación. Es que no es solo el asesinato, es el descuartizamiento, el ocultar el cuerpo, aclara. Las redes sociales se volvieron en su contra tras la comparación con una violación a una mujer. Este tipo de comentarios culpabilizando la inmoralidad de la sociedad e intentando salvaguardar la condición de su hijo todavía cabrean más a la sociedad. Su imagen se está viendo muy perjudicada, añade. Ha sido él quien ha confirmado que su participación en este proyecto está motivado por el dinero que obtiene para continuar pagando los costos de la defensa de su hijo. Sin embargo, la experta afirma que su futuro es incierto. Ganará dinero ahora, pero esto pasará y su imagen seguirá estando ahí. Ya nadie se acuerda de Rodolfo Sancho antes de todo esto. Y es cierto, y es cierto. Rodolfo Sancho, aunque él no haya querido, porque lo habrá hecho involuntariamente, va a quedar marcado en esto, en el asesinato de su hijo y en el documental que está haciendo. Su nombre va a ir vinculado a esto. Dentro de unos años la gente no se acordará de las series que hacía este señor. Cuando hablemos de Rodolfo Sancho, cuando digamos el nombre de Rodolfo Sancho, rápidamente te va a venir a la cabeza el padre del asesino, el padre que descuartizó a una persona en Tailandia. No van a acordarse de qué películas ha hecho o de qué series hizo. No, se van a acordar que era el que blanqueó a su hijo, el que menospreciaba a Ewin Arrieta. Nos vamos a acordar de que era una persona prepotente, de una persona narcisista, cínica. De eso nos vamos a acordar. El nombre de Rodolfo Sancho ha quedado manchado para siempre. Para siempre. Y estoy convencido que su imagen, tal y como os dije ayer, esta noticia es de hoy, pero tal y como os dije ayer, parece que me estuviesen leyendo el pensamiento de lo que yo ayer estaba hablando y luego ellos lo han replicado, ¿verdad? Porque la imagen de Rodolfo Sancho está quedando a la altura del betún. Después de ver lo que estamos viendo. Ante toda esta situación, la solución es fácil. Lo mejor que puede hacer es callarse, mientras que se esté emitiendo la docuserie, mientras se siga hablando del caso. La imagen de él va a seguir estando ahí. Tiene que dejar pasar todos los años que pueda, alejarse del mundo si es posible, buscarse otra vía de ingresos y poco a poco ir trabajando en la imagen personal. Además, asegura que lo que tendría que hacer es pedir perdón por sus palabras. Se ganará de nuevo la empatía del público para que la gente acabe de separar al padre del hijo. Ahora son solo una persona. Se ha repetido mucho ahora que los padres tienen la culpa de lo que pasa con sus hijos. Cabe recordar que Rodolfo Sancho tiene otra hija, fruto de su relación con Xenia Tostado, quien durante este tiempo se ha mantenido al margen de todos los focos. Un padre está para hacer de colchón. Las consecuencias son las que son. Él no está actuando como buen padre, porque ser padre no significa tener que pagar todo. Si Daniel hubiese tenido un poco de empatía, hubiese dejado al margen a su familia sabiendo que esto les va a afectar en lo personal y profesional. Las dos van a sufrir las consecuencias de las actitudes de ambos. Aunque se han mantenido al margen, van a tener difícil continuar con sus vidas, concluye Arantxa Pérez. El periódico se puso en contacto tras el estreno del primer capítulo con una experta en comunicación no verbal, que aseguró que las palabras de Rodolfo Sancho despersonalizaban a Ewin Arrieta. Está distanciándose del hecho, minimiza lo que ha ocurrido, explicó entonces Sonia El Hacking. En este tiempo se ha juzgado el comportamiento de Rodolfo Sancho, que ha mostrado ante las cámaras y cómo quita peso a todo lo sucedido que conmocionó a España. Este artículo del Español para mí es oro puro, porque es tal cual lo que está ocurriendo. Que la imagen de Rodolfo Sancho está quedando por los suelos. Rodolfo Sancho le va a costar volver a trabajar. Le va a costar volver a hacer una serie o volver a hacer una película. Porque nadie lo va a querer contratar. Porque si alguien lo contrata y hacen esa película será bajo coste. Le pagarán 4 chavos. Porque saben que la imagen
de Rodolfo Sancho ha quedado vinculada a la de un asesino descuartizador mentiroso y que él lo ha estado defendiendo. A capa y espada, incluso si había que inventarse cosas, se las inventaba. Si presuntamente había que comprar testimonios, se los compraban. Y eso, si hubiese alguna serie ahora que se tuviese que estrenar de Rodolfo Sancho, la audiencia caería bajo mínimos. Está sucediendo con el documental del caso Sancho. Lo estamos viendo nosotros porque yo te lo tengo que explicar a ti que me ves y quieres saber qué es lo que dice Rodolfo Sancho. Pero tú no quieres ir a ver a Rodolfo Sancho porque sabes que el darte de alta en Max y ver la serie de Rodolfo Sancho, porque vuelvo a repetir, no es el caso Sancho, no se está narrando el crimen, se está narrando los pensamientos de Rodolfo Sancho, Rodolfo Sancho, tú no quieres enriquecer y no quieres que se le pague el dinero a Rodolfo Sancho. Por ese motivo os digo que ya cae en picado la audiencia del documental. Pues imaginaros una serie de Rodolfo Sancho. Imaginaros una serie de Rodolfo Sancho o una película. Caería en picado la audiencia, con lo que no interesa tener a este señor contratado como actor. Y eso es lo que va a ocurrir, y eso es lo que va a pasar. Y si no, tiempo al tiempo. Y como bien decía la experta, al final Rodolfo tendrá que dejar pasar muchos años, ganarse la vida de otra manera, y entonces a partir de ahí empezar a limpiar su imagen. Para, si quiere volver a hacer lo que estaba haciendo. Vamos, Rodolfo Sancho se ha metido en un callejón sin salida. Sin salida. Y además, con todo lo que se sabe de cómo se ha comportado con familiares directos de Daniel también, eso lo van a dejar totalmente señalado. Y si sale en algún escándalo más, y si sale a la luz algún escándalo más, que yo creo que va a salir a la luz, pues ya podéis imaginar que la reputación de Rodolfo estará por los suelos. Y os vuelvo a repetir, el documental no es el documental del caso Sancho. No te están hablando de lo que realmente ocurrió. Es el documental de Rodolfo Sancho. Lo único que están explicando es lo que piensa Rodolfo, cómo lo ha vivido Rodolfo y cómo ha actuado Rodolfo en todo este caso. Es lo único. Y ahora te voy a pedir a ti que me digas lo que piensas de este artículo que hemos leído aquí abajo, en la cajita de comentarios, que me digáis qué es lo que pensáis y que me vayáis dejando likes.